Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor. Le voy a mostrar el desarrollo de mi prueba. Para una mejor ejecución de este video, voy a proceder a apagar la cámara. Aquí voy a apreciar lo que es el enunciado de la prueba y partiendo ya con lo que es el desarrollo, primero que todo aclarar que la forma de leer las fracciones molares, en mi caso, de X, de I, J, donde I va a ser el flujo en el que se encuentra y J, en este caso, el componente, tenemos lo siguiente. El desarrollo de los componentes, donde B va a ser el benceno y T el tolueno. Nos dicen en el enunciado que el flujo 1, el flujo de alimentación es de 100 mol y es equimolar. Por lo tanto, entra la misma cantidad de moles tanto para el benceno como para el tolueno. Aquí ha habido un error de tipeo que hay que corregir. Del enunciado se dice que en el flujo 2 existe un 32,33% de moles de benceno por cada mol de tolueno. Nos dicen que el flujo 3 y el flujo 4 tienen igual caudal, por lo tanto son iguales. Nos dicen también que en el flujo 6, un 45% del flujo 5 se va por ahí. Del recalentador nos entrega la siguiente fórmula. Y también nos dicen que un 89,2% del flujo de alimentación de benceno pasa por el flujo 4 o el flujo de producto ligero. Primero que todo, procedemos a calcular lo que son las composiciones, ya que gracias a esto, al decirnos que esta cantidad de moles por cada mol de tolueno existe, podemos sacar cuánto es la mezcla. Por lo tanto, al calcular por una regla de 3 simple, se obtiene que la cantidad de benceno en el flujo 2 corresponde a un 97% y de tolueno un 3%. Luego se procede a desarrollar lo que es los balances generales, el balance general del sistema, donde entrada menos salida igual a cero, asimismo con la destilación y con sus componentes respectivamente, asimismo también con el condensador y el recalentador. Continuando con el desarrollo de la prueba, primero lo que tenemos es que en el flujo 4, específicamente en el benceno, cuando nos decían que un 89,2% del flujo de alimentación era el que salía por ahí, podemos despejar lo siguiente, teniendo que un 44,6 de moles por minuto pasa por el flujo 4, específicamente en la parte del benceno. eh, Se puede calcular lo que es el flujo 4 como tal, ya que del flujo 2, del flujo 3 y el flujo 4 van a tener las mismas concentraciones. Previamente, ya que hemos calculado las concentraciones para el flujo 2, vendrían siendo las mismas concentraciones para el flujo 4. Por lo tanto, si tenemos de benceno un 97%, ¿cuánto sería en el 100% que tendríamos en el flujo 4? En ese caso, sería un 45,97 de moles por minuto. Ese sería nuestro flujo para el flujo 4. Luego, continuando con lo que es el balance del condensador y tomando en cuenta de que F3 es igual a F4, podemos despejar F2, obteniendo los siguientes resultados. F2 con 91,94 moles por minuto. Luego, continuando con los balances, tenemos el balance de destilación y teniendo en cuenta lo que decía en el enunciado, podemos despejar lo que es F5, obteniendo un valor de 98,24 moles por minuto aproximadamente. Asimismo, con este valor podemos despejar F6, obteniendo un 44,21 moles por minuto. Luego, asimismo, con el recalentador, conocemos F5, conocemos F6, nuestra incógnita F7, la despejamos, 54,03 moles por minuto. En el balance de destilación, específicamente el del tolueno, vendríamos teniendo dos incógnitas, que es la fracción de tolueno en el flujo 6 y la fracción de tolueno en el flujo 5. Previamente despejándolo, se obtiene lo siguiente, una ecuación de dos incógnitas, la cual la vamos a guardar aquí en estrellita. Luego, en el balance general, específicamente del benceno, tenemos como incógnita en este caso la fracción de benceno en el flujo 7. Al despejarla nos da 0,1. Ahora bien, sabemos que ambas fracciones deben sumar 100, o en este caso 1, lo que nos da por lógica que la fracción de tolueno en el flujo 7 es de 0,9. Su complemento. En el recalentador, una vez tomada la fórmula, se puede deducir que Y sub B era igual al flujo de benceno en el flujo 6, y asimismo con X sub B se puede asumir que este era el valor. Ya conocemos este valor, por lo tanto reemplazamos, despejamos X sub 6P y nos da el valor de 0,2. Por lo tanto, su complemento, el X sub 6T, en este caso de tolueno, sería 0,8 para su complemento. Ya reemplazando este valor en nuestra ecuación estrellita, se obtiene que la fracción de benceno, de tolueno, mejor dicho,
es de 0,85 aproximadamente. Por lo tanto, su complemento, 0,15. Lo que se puede apreciar en la siguiente imagen con todos los valores que destacar aquí, que están todos en moles por minuto, todos los flujos, con sus respectivas fracciones molares. Luego procedemos a responder lo que es la pregunta 2, donde nos preguntaban cuánto de benceno se recuperaba, mejor dicho, en el producto ligero, vendría siendo en fase 4, o sea, en el flujo 4, por una regla de 3, tomando en cuenta lo que es el flujo de benceno de entrada y el flujo de salida de benceno. Por una regla de 3, nos dice que un 89,2% es lo que se recupera. Continuando con la misma lógica, pero esta vez en el flujo 7, que vendría siendo el flujo de producto ligero, tenemos que es un 97,2% lo que se recupera. Continuando con la pregunta C, primero que todo, calculamos, o rescatamos, mejor dicho, lo que era el peso molecular del benceno, el peso molecular del tolueno. Tomamos los siguientes datos para realizar las transformaciones, para luego buscarlo en las tablas como grados Celsius, donde para la primera entrada nos decían que era la corriente de alimentación, por lo tanto los 104 grados Fahrenheit que nos daban, los transformábamos a Celsius y obteníamos 40 grados Celsius. Al buscar en la tablita lo que era la densidad del benceno a 40 grados Celsius nos da aproximadamente 860 kilogramos por metro cúbico. Y la del tolueno, a la misma temperatura, 850. Ahora bien, continuando con el flujo de alimentación, sabemos que eran 100 moles, donde el benceno iba a ser 0,5 y el tolueno 0,5. Por lo tanto, transformar estos productos se hace de la siguiente manera. Tenemos nuestro flujo, lo multiplicamos por lo que es el peso molecular, aquí se nos van los moles, en este caso, luego lo multiplicamos por 1 partido en 1000 gramos, sigue siendo 1, lo dividimos por la densidad, para que así se nos vayan los kilogramos, y lo procedemos a multiplicar por 1 litro, que 1 litro equivale a 1000 metros cúbicos. Se nos van los metros cúbicos y nos quedarían litros por minutos. En este caso nos quedaría ese pequeño valor, junto con el del tolueno, que se calculó de la misma manera, multiplicándolo por su peso molecular, dividiéndolo por su densidad, se obtiene ese valor. Cabe destacar que el caudímetro, caudalímetro, en este caso, debería ser la suma de ambos, ya que aquí están tomados solo por separado. Asimismo, con la misma lógica anterior, se procede a hacer lo que es la salida del condensador, tomando como el flujo 4, la misma lógica de antes, transformamos a grados Celsius, buscamos la densidad en la tabla, y procedemos a transformarlo a litros por minuto, obteniendo los siguientes valores. Asimismo, con la salida del recalentador, que vendría siendo F7, se tienen las siguientes densidades, aproximadamente 800 y 800, que calzaron en este caso a los 100 grados Celsius, y se hace lo mismo. El benceno, calculamos por una parte, la transformamos a litros por minuto, y la parte del tolueno también. Mencionar que vendría siendo lo que es la suma de ambos, ya que nos preguntaban por el caudal. Esa ha sido mi prueba. Muchas gracias por su atención.